Como bien de tele me prepara el discursito. Es breve. Bueno, este discurso podría empezar con una lista de nombres. Benita, Mame, Emma, Sulami, Catherine, Aarón, Ramón, Edison, José y Ángela. Son los niños de Barranquillas que no solo protagonizaron el reportaje, porque estoy ahora aquí, sino que se convirtieron en testigos y fotógrafos de su propia vida y de alguna manera también en redactores. Podría marcharme leyendo de nuevo sus nombres. En realidad, hay pocas cosas que añadir a lo que ellos retrataron con sus imágenes. Poco se puede decir más allá de la pura y simple descripción. Niños que viven a menos de media hora del centro de Madrid y que en muchos casos están rodeados de drogas, traficantes, yonkis, que no van a la escuela y que a veces ni tan siquiera existen porque nadie se ha molestado en escribirlos. Niños que conocen al dedillo el proceso de inyección de heroína, para los que la policía es el enemigo y que corren descalzos entre descampados, que hablan de sobredosis, de maderos en lugar de hablar de la PlayStation o de Fernando Alonso. De los casi 100 menores que viven en el poblado chabolista de Barranquillas, hasta hace poco era el mayor supermercado de la droga, pero ahora se está desmantelando, solo 10, los 10 que están en el reportaje, acuden día a día a la escuela. Una lucha diaria por recuperar una infancia que pierden. Y para mí es un honor recoger este premio. Pero sin embargo, no puedo dejar de pensar que si estos niños no existiesen, pues yo no estaría aquí. O dicho de otra manera, que estos niños no tendrían que existir. Yo nunca habría querido denunciar esta situación y nunca habría ganado este premio. Y quizás ni tan siquiera este premio existiría. Lo triste es que cuando se desmantele Barranquillas, estos niños seguirán estando en Cañada Real, Guayana o cualquier otro sitio. Y que hoy, 4 meses después del reportaje, Benita, Mame, Gemma, Sulami, Fátima, Aarón, Ramón, Edison, José, Ángela y todos los demás, muchos más, hasta 70, siguen en la misma situación que entonces. Y ahora sí, para terminar, pues me gustaría dar las gracias, por supuesto, al jurado, a la Asociación de la Prensa, a UNICEF, a los trabajadores sociales de Viris en Barranquillas que creyeron en este proyecto y que nos ayudaron a hacerlo realidad a pesar de las dificultades que entrañaba. A mi yerno, que sin él este trabajo nunca habría salido adelante, y al defensor del menor, que bueno, también es un honor estar aquí para recibir este premio de sus manos hoy en su último día como defensor y después del grandísimo trabajo que ha hecho aquí en Madrid, con el que he trabajado muchas veces y vamos, es un grandísimo placer. Y por supuesto a mi periódico, ¿no? Al diario ADN, tanto a los responsables del periódico como a mis compañeros, que estuvieron todos en el día que seleccionamos las fotos, súper implicados, cubriéndome los turnos cuando me tocaba irme, fuera de mi horario. Bueno, gracias a ellos también por haber creído en esta historia, que demuestra también que un periódico gratuito puede hacer periodismo de calidad. Y la gente que trabaja en ellos, que es todos jóvenes, muchos en situación de precariedad, pues lo que cuenta es que ponemos mucha ilusión y muchas ganas y al final eso es lo que cuenta. Gracias por todo. Yo, por supuesto, también lo he escrito porque voy a ser mucho más breve. La sensación que me queda después de pasar por las Barranquillas es que lo más importante es cortar inmediatamente la cadena de falta de educación y valores que salta de una generación a otra. No es una cuestión de dinero, porque dinero tienen. Unos padres que no tienen educación, sencillamente es que no pueden educar. Lamentablemente es una situación que ahora mismo y a corto plazo no se va a solucionar, así que nadie estamos en condiciones de ponernos en una medalla. Para realizar este reportaje han sido imprescindibles 3 factores. Una periodista ilusionada, comprometida y trabajadora. Unos trabajadores sociales que han entendido la importancia de dar a conocer una situación a pesar de la falta de permisos oficiales y un medio adecuado formado por un gran equipo. Yo solo he tenido la suerte de formar parte y ser testigo de este proyecto. A todos ellos, a la Asociación de la Prensa de Madrid y al Defensor del Menor, que con este premio alzan aún más la voz de estos niños, muchas gracias. Bien.
asignado